Este que veis en pantalla es Dean Koontz, que pasa por ser pues uno de los creadores de pesadillas literarias cinematográficas más grandes del siglo XX y parte del siglo XXI. Este hombre, que es para muchos, digamos, el rival de Stephen King, publicó en su día, en el año 81, una obra titulada Los ojos de la oscuridad, en la que hablaba de una pandemia, de un virus que surgía y que se convertía pronto en pandemia y que se había diseñado en un laboratorio de Wuhan. Esto en el año 81. Fijaos todo lo que está pasando ahora con el coronavirus. De hecho, como podéis leer en ese texto, el autor, Dean Koontz, habla de algo parecido a una neumonía que se expande, aparentemente inmune a los tratamientos convencionales, y sitúa su origen justo en un laboratorio militar en Wuhan, el epicentro de la epidemia en China, ¿no? Es curioso que de todas las infinitas ubicaciones posibles, en aquel año 81, Dean Koontz escogiera la ciudad de Wuhan como epicentro, origen del brote de este virus, de este coronavirus, ¿no? ¿Quiere decir esto que Dean Koontz tenía pues, una gran capacidad imaginativa, tenía un gran poder, una imaginación muy poderosa, o realmente tenía ese don que parecen tener algunos escritores profético de poder ver el futuro y plasmarlo en sus obras, ¿no? Porque no es ni mucho menos el único de este tipo de escritores. Por ejemplo, tenemos a Cressman Taylor, que ahora veréis allí en pantalla. Esta mujer escribió en 1938 la novela Paradero desconocida, y en esta novela describía cómo el nazismo se haría con el poder en Alemania, llegando a un nivel de detalle descriptivo que solo podía escribir alguien que realmente hubiera vivido esa situación, ¿no? Y años antes ella ya lo profetizó y lo plasmó en esta novela Paradero desconocido. Vamos, por ejemplo, a uno de los más conocidos y también inquietantes, el caso de Morgan Robertson, que escribió en 1898 la novela El naufragio del Titán, que cuenta, atención, la historia de un transatlántico, el más grande y lujoso de la época, que se hunde después de chocar con un iceberg en el océano Atlántico. Casualidad o no, 14 años después sucedería esta tragedia que él describía en su novela, en la que el Titanic, como bien sabéis también, se hundió en aguas del Atlántico al chocar con un iceberg. Y al parecer, cuando uno lee la novela, las semejanzas que hay entre lo que pasó en realidad con el Titanic y lo que él describía en esa novela 14 años antes son realmente espeluznantes, ¿no? Pareciera que el propio Robertson hubiera viajado en el futuro y hubiera visto con sus propios ojos todo aquello que sucedió, ¿no? Pero claro, ya que hablamos de escritores visionarios, pues habría que hablar también del gran Julio Verne. Por ejemplo, en 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Ahí él ya profetizó que habría naves que irían por debajo del mar, ¿no? El submarino profetizó también las videoconferencias, los telediarios, las armas eléctricas, por no hablar de la novela, sin duda más profética de Julio Verne, que fue De la Tierra a la Luna, escrita, atención, en el año 1865 y que un siglo después, más de un siglo después, se plasmó en la realidad, ¿no? Es curioso, él en esa novela describía cómo el hombre llegaba a la Luna, cómo alunizaba en la Luna, cómo luego volvía a la Tierra, aterrizaba en la Tierra, es decir, todo lo que explica, todo lo que se ve en la novela de velas solares, el módulo lunar, todo pasó prácticamente igual que cuando el hombre llegó a la Luna por primera vez en el año 69. Y podríamos hablar de muchos más, de Herbert George Wells, que ya habló en una novela de la bomba atómica 30 años antes de que se crease, ¿no? O, por ejemplo, Aldous Huxley, que sugirió que las drogas antidepresivas pues hallarían un buen lugar, ¿no?, entre nosotros y que la ingeniería genética calaría hondo, por no hablar de la gran novela profética y distópica que es 1984 de George Orwell, donde realmente ya hablaba del gran hermano, de cómo las nuevas tecnologías, las redes, nos podían controlar absolutamente cualquiera de nuestros pasos, deseos, lo saben absolutamente de nosotros, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿todo lo que estos autores, escritores, profetizaron en sus obras, lo consiguieron porque tenían un poder imaginativo excepcional y con la poca información que tenían entonces podían jugar a prever cómo sería el futuro y acertaron por suerte, por casualidad?
¿O realmente tenían un don profético, podían ver más allá? Bueno, ya sabéis que la mente humana es maravillosa, es muy poderosa. Y hoy precisamente en Pandora vamos a hablar del poder